Eh, la verdad que vos, un hombre que, además de haber estado en Brasil, pero enseguida hablo de Brasil, recorres la Argentina, estabas preocupado, recién me comentabas la problemática de la agricultura familiar, nos ocupamos la semana pasada de un informe sobre esto. ¿Qué pasa o qué ves vos de ese humor social, de esos rostros de los argentinos ante la situación económica que vivimos? Tenemos que verlo dentro del contexto general. Lo que noto que hay mucha violencia social y estructural En la Argentina. en la Argentina y en Chicos, América Latina. corrijamos el graf ese. Enseguida vamos a hablar del tema Brasil. Sí. Y tanto en Argentina como en América Latina, en general y en el mundo. Hay una exacerbación de la violencia, todo se responde violentamente. Ha aumentado muchísimo la represión, porque cuando hablamos de los derechos humanos tenemos que hablar también no solo de la represión policial o militar, sino del hambre. Que el hambre es un crimen, de la pobreza, de la marginalidad. Lo que está pasando hoy, creo que muchas veces trabajamos sobre cómo desarmar la razón armada, ¿no? Es cómo comenzar a repensar las cosas y cuál es la comunicación que tenemos. Porque hay muchísima violencia, ¿no? Y esto lo vemos en todos los niveles. Ahora, sin lugar a dudas, Desde el gobierno, no comer todos los días es violento. es violento, claro, eso. Por eso decimos, el hambre es un crimen, Claro. ¿no? Y cuando este país, como América Latina, como Brasil, la mayoría de los países, tienen recursos suficientes para alimentar a toda la población. No podemos tener un niño desnutrido. Eso es injusto. Pero lo tenemos. Lo tenemos, ¿sí? Tenemos. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan. Es esto, o dejan de ser democracias. Ahora, la pregunta, ¿no? Adolfo, vos que recorres el país, digo, es cuánto tiempo se puede sostener una situación donde todos los días, como yo estaba contando hace instantes, tenés aumentos de todo, con un salario muy atrasado y una realidad que se hace muy cuesta arriba para llegar a fin de mes y para tener una vida digna. Digo, ¿cuánto tiempo aguanta una sociedad en esa situación? Es muy difícil esto. Esto, lógicamente, lleva estallidos sociales. ¿Crees que la Argentina puede llegar a eso? Y puede llegar. Ya llegó en el 2001, se puso muy en evidencia eso, ¿no? Pero podemos repetir la experiencia del 2001. No hay que repetir esto. Claro. Y para eso se necesitan políticas sociales. Se necesita también unidad dentro del pueblo como para poder enfrentar esto. Y hoy hay muchas fracturas sociales que habría que tratar de ver cuáles son aquellos objetivos que nos unen, no aquellos que nos separan. Ahora, la política del gobierno, el gobierno no se equivoca, ¿eh? ¿No se equivoca? No. El gobierno tiene objetivos muy claros, yo lo dije antes de las elecciones. El gobierno es achicar el Estado a un ente administrativo y todo viene política de ajuste, capitalización y privatizaciones. Y va a pasar lo que está pasando en muchos países, en Grecia. Hace como 6 o 7 meses estuve en Grecia. Quien maneja Grecia es el Fondo Monetario Internacional. Y aquí está pasando lo mismo, va a pasar lo mismo. Porque la dependencia del Fondo Monetario Internacional es la exclusión de las 2/3 partes de la población. Y por eso el aumento de la pobreza. Aquí todos están pensando en el dólar. Pero pasa una cosa, cobramos en pesos pero compramos en dólar. Los salarios están en pesos, pero lo que hay que pagar es valor dólar. Así es. Entonces, este desfasaje hace mucho mal, hace mucho daño a lo que es una democracia. Porque democracia fundamentalmente significa derecho a igualdad para todos y todas, no para algunos, ¿no? Y hoy no lo tenemos. Ha recrudecido mucho la represión desde el Estado, pero también vemos una división muy fuerte en muchos sectores sociales. Entonces tenemos que repensar qué país queremos y hacia dónde vamos. Ahora, ¿qué te pasa cuando ves al presidente de la Nación? Yo no sé si está alejado de la gente o cuando hace esos videos que todo armado para sorprender a una pareja de pizzeros, no importa quiénes, no voy al caso nuevo, sino hay una especie de constante simulación
de la realidad. No sé si utilizar el término que te voy a decir. A ver. El presidente es un autista político. A ver. No escucha, no se acerca, no dialoga. No, pero dice que todo está bien. No, que tenemos que pasar esto con la promesa del futuro, está matando el presente. Entonces, esto no es bueno para el país, tampoco es democracia, ¿no? Tiene una actitud de ausencia, y un gobierno que está ausente de la necesidad del pueblo está contra el pueblo, ¿no? El caso de las universidades, la educación pública, la salud pública. Están cerrando hospitales, están vaciando hospitales como el Posadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Hoy hay familias, si bajan a los jubilados, su jubilación, no pueden vivir, es sobrevivir si no tiene un familiar que lo ayude, está en la total y absoluta indigencia. Ha aumentado la pobreza enormemente. Entonces, esto es una violencia estructural provocada por el Estado. La respuesta del Estado no es la solución, es la represión. ¿No? Fíjate, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. El gobierno aumentó el presupuesto de Fuerzas Armadas, de Gendarmería y Fuerzas de Seguridad. Bajó jubilaciones, los centros científicos, al científico también ha bajado, está desmantelando lo que es el país. Esto lleva a una recolonización del país, llega a la entrega de los bienes y recursos del pueblo, y no es casual las bases militares en todo el continente. Hoy están en Neuquén, Tierra del Fuego, la Triple Frontera. En la isla Malvinas, que estuve hace ya un año, hay una base militar enorme, enorme. Han reactivado la cuarta flota. Eso no es para los desfiles. Claro. Eso tiene un objetivo, es la apropiación de los bienes y recursos del país. Y Adolfo, ¿cómo ves vos el tránsito de aquí hasta diciembre de 2019, el año que viene es un año electoral, teniendo en cuenta que estamos recién arrancando octubre de 2018, en este marco que describís? No podemos ver la Argentina aislado. Este es un proyecto para toda América Latina. Así, muy rápidamente, tenemos el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya. La utilización de jueces y legisladores. El caso de Paraguay contra Fernando Lugo. El caso de Dilma Rousseff para sacar del medio a Lula. Sin justificativo ninguno, pero la complicidad de jueces, la complicidad de legisladores. ¿Y lo ves también eso en la Argentina? Y esto lo vemos, el avance porque hoy todos los gobiernos progresistas son acusados de corruptos. Nadie... ¿Vos crees que le pasa lo mismo a la expresidenta Fernández de Kirchner? No sé si es culpable o es inocente, pero nadie es culpable hasta que se demuestre, desde el punto de vista jurídico. Pero aquí hay una utilización política, mediática, ¿no?, para descalificar. Lo han hecho con Lula, lo hacen con Cristina, lo han hecho con Lugo, es decir, lo pueden hacer con Maduro, ¿no?, en Nicaragua contra Daniel Ortega. Creo que hay que repensar esto, y los medios de comunicación tienen mucho que ver. Ya que mencionaste a Lula y a Brasil, digo, ¿cómo aparecen en las sociedades personajes como Bolsonaro, que brutalmente, salvajemente, se describe de la manera que lo hace? No voy a repetir algunas de las cosas que dice. Bueno, Bolsonaro responde a políticas de las Fuerzas Armadas. No, es un hombre... Pero son Fuerzas Armadas antidemocráticas. Terrible. Hasta las mismas Fuerzas Armadas, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, dicen públicamente que si el Lula se presentaba como candidato, daban un golpe de Estado. Así es. Eso es muy claro. Bolsonaro es un hombre que no tiene un pensamiento correcto. Por el contrario, es xenófobo, tiene muchísimas actitudes en contra
de lo que es el pueblo. Hoy, por ejemplo, la palabra popular se confunde con populista. Hay todo un lenguaje que se fue imponiendo, ¿no? Y bueno, hoy los resultados son estos. Estuviste ¿no? con Lula, ¿no? Estuve con Lula. En el mes de abril intenté verlo con Leonardo Boff. No nos permitieron verlo a Lula porque lo tienen totalmente Aislado. ¿no? Pero ahora, hace un mes, después de las grandes movilizaciones en Brasilia, con el MST, el Movimiento de los Sin Tierra, hubo 3 grandes columnas del norte, centro y sur de Brasil a Brasilia. Hablamos con la presidenta del Superior Tribunal Federal, Carmen Lúcia, y le dijimos, Lula es un preso político, ¿no? Entonces se quedaban mirando. Es un preso político y ustedes saben por qué lo han sacado, porque no ha cometido ningún delito. Y pude entrar a verlo a Lula y Lula estaba indignado, está como enjaulado, dice, estoy como un cachorro en esta habitación donde me falta el aire, ¿no? Tiene una cama, una cinta para hacer un poco de ejercicio y un televisor. Nada más. Pero nada más, no le permiten otra cosa. Estando con él, a la media hora de la reunión, apareció Haddad. Le permitieron ingresar a la reunión. Estuve con Celso Amorín, que fue el canciller. Haddad es el candidato, ¿no? Para las presidenciales. Sí, para presidenciales. Todavía no estaba claro, cuando vos estuviste no estaba anunciado. Estaba la posibilidad de ver si a Lula le prohibía. Y Lula lo que dice es lo siguiente. Yo estoy indignado porque soy inocente. Y me tienen aquí. Quiero que reconozcan mi inocencia. No hay razón para tenerme aquí, pero esto, lógicamente, son decisiones políticas. Y hoy el Poder Judicial está muy condicionado a los intereses del poder político. No olvidamos que en Brasil hubo un golpe de Estado, ¿no? Con lo de Dilma Rousseff. Lo de Dilma Rousseff. ¿Y vos crees que puede ganar el candidato de Lula la elección? Puede ser. Creo que la gente en Brasil está muy indignada, uno, por la fuerte represión de las Fuerzas Armadas. Estuve en la favela de Almaré, donde era Marielle Franco, y pasé un día en la favela y lo que cuentan, bueno, el horror de la represión militar, ¿no? Pero la gente muy firme, está trabajando, están haciendo muchísimas cosas. Ahora, qué duro, porque Bolsonaro ya ha anticipado que no va a reconocer la derrota. Bueno, si pasa eso. Puede decir lo que quiere Bolsonaro, ¿no? Hay que ver qué dice el pueblo. ¿No? El pueblo, lógicamente, que va a reaccionar frente a eso. Y Adolfo, vos sos un hombre que seguido tiene la oportunidad de ver al Papa Francisco. Sí. ¿Qué tipo de, si es que podés contarlo, claro, de apreciación puede hacer Francisco sobre la situación que está pasando América Latina, Brasil, Argentina con esta crisis económica, social? Mira, me voy a Roma el 10. Voy a estar hasta el 17. Voy también por la canonización de Monseñor Romero, que va a ser el día 14. Voy a hablar con Francisco y voy a la FAO. Soy miembro de la FAO, el caso de la agricultura familiar, eso que hoy me estabas mostrando del programa que tuvieron, porque la soberanía alimentaria se basa en el pequeño y mediano productor rural. Entonces, es muy importante lo que es en Brasil, también tenemos mucho trabajo ahí sobre las simientes, sobre las semillas orgánicas, le llaman la semilla criolla, y creo el Papa tiene mucha preocupación por el mundo, no solo Argentina y América Latina, lo mira el caso de Argentina y de América Latina con muchísima preocupación. Pero supongo que Argentina en el estado que se encuentra le debe doler. Sí, sí, lógicamente. Le duele el aumento de la pobreza, el aumento... Está muy en contacto, ¿no?, con los miembros de la Conferencia Episcopal y muchas delegaciones que lo visitan. Nosotros tratamos de ver, hablamos no solo de la Argentina, de la pobreza, la situación de América Latina. Fue una delegación de la familia de Lula y también de los abogados de Lula para hablar con el Papa.
Sabe que hay recomendaciones en las Naciones Unidas a Brasil sobre Lula y es como si nada. Nada, nada. El Papa, lógicamente, que está preocupado con eso. Hay un tema que siempre señala el caso de los refugiados, de la guerra, de los muertos en el Mediterráneo, tratando de hablar a la comunidad europea, de la Unión Europea, sobre los problemas de los refugiados y, lógicamente, de la pobreza en Argentina. Tiene mucha información. ¿Qué Navidad imaginás en la Argentina, esta próxima Navidad? Lo que tenemos que hacer es compartir. Yo digo que tenemos que compartir el pan que alimenta el cuerpo y el espíritu, y la libertad. Esa es la libertad, es una lucha que tenemos que conquistar, porque ahora, ¿cuán hoy libre, no somos un pueblo libre. Claro, ¿cuán libre puede ser alguien que no come todos los días? No, por eso. Tenemos que conquistar no solo comer. Mira, Lula sacó de la pobreza extrema a más de 36 millones de brasileros y brasileras. Por eso lo tienen preso. No por corrupto. Claro, no por corrupto. Pero eso no les interesa. Y dice, es posible superar. La Argentina está en condiciones de superar el hambre, pero no destruyendo al pequeño y mediano productor, no destruyendo las pymes, no destruyendo la industria nacional. Y este gobierno está arrasando con todo, ¿no? Es un tsunami político. No, este gobierno es un tsunami. Y hablando del tsunami político, digo, ¿cómo observás la oposición y el año electoral que se viene? Digamos, ¿cómo ves a la Argentina desde esa política que necesita dar respuestas al que más sufre? Estamos tratando de hacer un acercamiento de los distintos sectores, sindicales, políticos, culturales, para ver si se pueden fijar alguna línea. No es que todos tenemos que estar de acuerdo, no, pero hay algunos ejes que son rectores en la vida del país. El caso del hambre, la producción, cómo vamos a enfrentar esta crisis que no es solo argentina, es continental, diríamos mundial. Y hay que ponerse de acuerdo. Hay que dejar a un lado las ambiciones personales para trabajar concretamente sobre estos grandes ejes, podríamos decir, rectores para encontrar un objetivo del país. ¿Lo ves posible eso? Lo veo posible. Creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Te pregunto esto porque acá se habla siempre de la famosa grieta y de los egos personales que muchas veces, a pesar de estar de un lado, de un pensamiento, de proyecto de país, a la hora de concretar esto que estás diciendo, se miran el ombligo. Mira, hay palabritas que a mí no me gustan. A ver. Esto es grieta, globalización. No son palabras que me gustan, ¿no? Las palabras van cambiando en el tiempo. Creo que preferiría hablar de integración continental, no de globalización. Acuerdos sociales, políticos y culturales para encontrar caminos comunes, respetando la diversidad, no la uniformidad. La uniformidad nos lleva a los totalitarismos, ¿no? Tenemos que tratar de encontrar consensos hacia objetivos claros del país que queremos, porque esto va a depender de lo que le dejamos a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Sin no duda. queremos dejarle un mundo de esclavos. Adolfo Pérez Esquivel, muchísimas gracias. Bueno, gracias y lo mejor, tenemos que mirar esto con esperanza. Ahí está, muy enriquecedor como siempre, Adolfo.